ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Los saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa alabanza. Sí, hay poder en la sangre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. En esa sangre santa y divina que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Saludo a cada uno de nuestros amados hermanos en Cristo. Aleluya, de las diferentes denominaciones, hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, Movimiento Misionero Mundial. Los saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, contentos y gozosos de poder nuevamente ingresar a sus hogares a través de las redes sociales. Aleluya, hoy desde la casa pastoral compartiendo el mensaje de la palabra. Y un saludo muy especial a nuestros amados hermanos de la iglesia de Mirones Bajo, con quien tuvimos un precioso servicio de ayuno en esta mañana, un servicio muy precioso, una palabra muy linda en esta tarde, y hoy queremos continuar, alabado sea el nombre del Señor, con el servicio, aleluya, por esta semana de recogimiento espiritual. Aleluya. No es que nosotros guardemos una semana, no, nosotros guardamos todos los días. Alabado sea el nombre del Señor, pero en el mundo entero recordamos este tiempo precioso en el cual nuestro Señor Jesucristo ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor, y de ello queremos tratar en esta preciosa noche. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo.
Y en el versículo 17, maravilloso es el Señor. Alabe al Señor allí en su casita, adore al Señor. Exalte ese Dios bueno, misericordioso. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 en adelante. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, aleluya, perdón, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, aleluya, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Oramos, amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, aleluya, disfrutar hoy de un día precioso, Señor, de oración en esta mañana. Aleluya. Y en esta noche poder compartir la palabra con cada uno de tus hijos, Señor amado. Por darnos la bendición a mí y a mi esposa de poder ministrar la iglesia de Milones Bajos en este día, Señor. Trae tu palabra en esta noche. Ministranos, confróntanos, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que esa gracia, que esa unción fresca de tu Santo Espíritu sea sobre este tu siervo, Señor. Que tu palabra corra, fluya. Todo aquel que hoy esté sentado en su casita, escuchando a través de las redes sociales el mensaje del Evangelio, ahí pon tu mano poderosa, deshace toda obra del diablo, trae liberación, cambio, transformación, Dios mío. Aleluya, sanidad de toda enfermedad y de toda dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 26 que escribe el evangelista Mateo, que antes era conocido como el publicano, el cobrador de impuestos, un hombre que era considerado como traidor a su nación, como un traidor a su nación. Mateo era un cobrador de impuestos que servía a Roma, aunque él era un israelita, un judío, pero servía al imperio romano y se encargaba de cobrar los impuestos que Roma había establecido, aleluya, a la nación de Israel. Y todo publicano era mal visto, se le veía como un traidor, se le veía como un hombre despreciable, aleluya, y todo publicano era visto también como ladrón, porque al parecer cobraban de más los impuestos de sus hermanos y aún guardaban dinero para ellos. Pero un día el Señor Jesucristo, aleluya, se atravesó en el camino de este hombre llamado Mateo, aleluya, y mirando a los ojos le dijo: sígueme. Y dice que Mateo no lo pensó 2 veces, dejándolo todo, le siguió. Dejó esa vida no agradable a Dios, aleluya, y comenzó a seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y luego se convirtió, aleluya, en una persona que escribe este evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Él, en este capítulo 26, específicamente en esta porción del capítulo 17 en adelante, nos narra los acontecimientos previos, aleluya, a ese juicio sumario que le hicieron los enemigos, los religiosos de aquellos tiempos, los enemigos del evangelio, enemigos poderosos que por mucho tiempo no se podían ver, pero en aquel día se juntaron todos ellos, aleluya, con un solo propósito: el darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo eso iba conforme a los planes y propósitos de Dios.
conforme a los planes y propósitos establecidos por el Señor, para que se cumpliese así el plan de redención que Dios había establecido para el hombre, para la humanidad, desde antes de la fundación de la creación de este mundo. Aleluya. Entonces, dice el evangelista Mateo que el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús. Jesús había hecho una entrada triunfal el primer día de la semana. Aleluya, una entrada triunfal, probablemente de miles de seguidores que lo salían a recibir, tendiendo sus mantos en el camino, cortando palmas de olivo, y hacían una especie, aleluya, una especie de arco, y el Señor pasaba pisando aquellos mantos, montado un pollino, aleluya, hacía una entrada triunfal, y todos sus discípulos y los demás seguidores lo alababan, lo adoraban, lo exaltaban. Alabado sea el nombre del Señor. Y habían pasado unos días, encontró cierta oposición. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ahora estaba en Jerusalén. Había regresado a Jerusalén, porque en esos días se retiró de Jerusalén. Parece que se fue a Betania, y ahí pudo compartir, como dicen los otros evangelios, con Lázaro, con Marta, con María, con un hombre que se le llama Simón, el que fue leproso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ya pasado ese momento volvió, aleluya, a Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor, para que se cumpliese lo establecido por su Padre. Ahora era el primer día de las fiestas de los panes sin levadura. Se acercaron sus discípulos al Señor y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos? Aleluya, para que comas la Pascua. ¿Qué cosa era la Pascua? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta establecida por Dios, donde recordaban el día de la liberación del pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel salió con mano poderosa. Dios rompió ese yugo de esclavitud que le había puesto Faraón. Alabado sea el nombre del Señor, al pueblo de Israel 400 y pico de años. Pero también anunciado ya por el Señor. Se lo dijo mucho antes. Se lo dijo, aleluya, a Abraham. Tu descendencia años estará subyugado, aleluya, hasta que le enviara un libertador. Entonces, la fiesta de la Pascua se conmemora y se recuerda el día en que ellos salieron de la opresión del yugo de Faraón, 400 y pico de años esclavos, hasta el día en que ellos clamaron a Dios. Y cuando ellos clamaron y humillaron su corazón delante de Dios, Dios los escuchó y Dios les envió ese libertador. Alabado sea el nombre del Señor, que se llamaba Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eran las fechas de recordar esta Pascua, la Pascua judía, donde se comían esos panes sin levadura, aleluya, y eran acompañadas por muchas cosas más que no voy a entrar en detalle, porque no es el caso en este momento. Entonces le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos? Porque Jesús fue un fiel cumplidor de la ley. Jesús fue un fiel cumplidor de la ley. Por eso él dice: no pensáis que he venido a robar la ley. No, yo he venido a cumplirla. Y no pasará la ley hasta que una jota y una tilde se cumpla. Y toda la ley se cumplió. Toda la ley se cumplió y Jesús la cumplió. Pues él vino a cumplirla. En Cristo se cumple totalmente toda la ley. La ley es cristocéntrica. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Anuncia la venida de un Mesías, de un Salvador. Y cuando Cristo vino a ese mundo. Aleluya. Y ahora, donde vamos a leer las Escrituras, Él las cumple en Cristo. Ahí en la muerte de la cruz del Calvario se cumple totalmente la ley. Entonces, ahora le pregunto a sus discípulos: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y Jesús le dijo: id a la ciudad,
aleluya, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aleluya. Una muestra más que el Señor no tenía una casa, hermano. No tenía un lugar donde pernoctar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando Él salía, aleluya, por muchos días a recorrer las aldeas, los pueblos, aparentemente que pernoctaban en el campo. No tenía un lugar. Ahora llegaba el día de la celebración de los panes sin levadura y su discípulo dice, ¿dónde quieres que te preparemos? Y Él le responde, le dice, vayan a la ciudad a cierto hombre ahí y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, está cerca la hora, aleluya, de mi muerte, de mi crucifixión. Mi tiempo está cerca, le dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aleluya. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Siempre la obediencia de los discípulos, siempre recalcando la obediencia, aleluya, a lo que el Señor enseñaba, sin argumentar, sin más preámbulos, ellos obedecían. Aleluya, dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y fueron hasta la casa de aquel hombre que el Señor les dijo, ¿quién, dónde? Porque el Señor lo sabe todo. El Señor ya tiene preparado el corazón de un hombre, el corazón de una familia, aleluya, que está presto a prestarle su casa. ¿Quién no quisiera que el Señor, aleluya, cenara con nosotros en casa? Alabado sea el nombre del Señor. Probablemente por sueños ya le habría revelado a este hombre, aleluya, como lo hizo en otras oportunidades, de revelarle, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, a Pedro las cosas que tenía que hacer, de revelarle a otro hombre a dónde se encontraba Pedro, en qué lugar, en qué casa, en la casa de quién. El Señor se manifestaba de muchas maneras. Ahora ellos fueron y hablaron con el dueño de aquella casa y le dijeron, el tiempo del Señor está cerca. Y el Señor dice, en tu casa, aleluya, celebrará la Pascua. Y aquel hombre gustosamente abrió las puertas de su casa. Qué bendición abrir las puertas de nuestro hogar para que Cristo entre en él. No solo para que cene, para que se quede. Aleluya, como el Señor de nuestra casa, como el Señor de nuestro hogar. Aleluya. ¿Cuántos quisieran que el Señor, aleluya, morara en su casa? ¿Cuánta gente tiene un cuadro del corazón de Jesús? ¿Cuánta gente tiene un cuadro dice que de la última cena, no sé de dónde lo sacaron y quién lo pintó? Porque en aquellos tiempos no había pintores para retratar estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cuánta gente tiene ese tipo de cuadros en su casa? Podrás tener un cuadro del corazón de Jesús, de la última cena, pero no tienes a Jesús morando en tu casa. ¿Cuándo podrás tener a Jesús morando en tu casa? Primeramente cuando tú lo recibas en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador. Cuando tú te arrepientas de tus pecados, de la vida religiosa en la que vive el ser humano. Para eso Cristo vino. A eso el Señor fue enviado. A predicar el Evangelio, a traerle las buenas nuevas a su pueblo, a un pueblo religioso. Hoy cuántos hombres y mujeres religiosas, hoy cuántos hombres y mujeres están celebrando una Semana Santa, pero muchos ya han enrumbado para las playas del sur. ¿Para qué se irá la gente a la playa del sur? Yo recuerdo cuando yo, aleluya, era niño y adolescente, la gente se iba a la iglesia. aunque aleluya, a postrarse delante de una imagen, pero la gente iba a la iglesia. Hoy se van a pasar, dice, una Semana Santa, pero se van a la playa. Aleluya, ¿para qué? Cuando no había, aleluya, este COVID, cuando no había esta cuarentena, las playas del sur estaban llenas de gente que acampaba en las playas, haciendo fogata, libando alcohol, drogándose, fornicando, adulterando. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la vida de desenfreno en la cual hoy ha caído este mundo religioso. Y cuántos religiosos que dicen que aman al Señor, de esa manera celebran, según ellos, de acuerdo, aleluya, a su tradición, la Semana Santa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Tú quieres que el Señor
Sé el Señor de tu hogar, el Señor de tu casa, ábrele tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu hipocresía, de tu maldad, de tu vida religiosa. Y el Señor entrará en tu corazón y también tomará el control total de tu hogar. Será no solamente tu Señor, será el Señor de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces los discípulos llegaron y hablaron con este hombre, y este hombre les abrió la puerta de su casa y prepararon allí la Pascua. Aleluya. Ahí estaba. La hora se acercaba. La hora, aleluya, la hora, aleluya, de su muerte se acercaba. Mientras más avanzaban los minutos, mientras más avanzaban las horas, se acercaba el tiempo en el que el Señor tenía que ser entregado, primeramente entregado, aleluya, a los ancianos. Él ya lo había dicho, Él lo había anunciado. Ahora estaban sentados todos a la mesa. No era una mesa como nosotros tenemos, hermano. No era una mesa como hoy tenemos, una mesa alta, que tiene soportes arriba y sillas de 4 patas, ni siquiera bancas. No, las mesas estaban abajo. Si tenían a lo mucho unos 50 centímetros de alto del piso. Y ellos se sentaban en el piso, probablemente sobre mantos y con las piernas tiradas para un lado, y se recostaban sobre la mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Era ellos la forma como ellos sentaban, como ellos solían hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahí estaban ahora. Todo estaba preparado. Aleluya. Dice, y cuando llegó la noche, llegaron. Llegó el Maestro, llegó nuestro Señor, llegó con sus discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, y mientras compartían la cena de la Pascua judía, dice, y mientras, alabado sea el nombre del Señor, y mientras comían, Jesús les dijo, mirando a todos sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, que uno de vosotros me va a traicionar. Aleluya. Esas palabras cayeron sobre los discípulos, como una bomba. Alabanzas al Señor. Y todos, comenzaron a entristecerse del gozo que había entre ellos, porque estaban compartiendo con el Maestro, porque era la fiesta de los panes sin levadura, y se habían sentado en un lugar, habían encontrado un lugar apropiado para poder compartir con el Maestro. Había gozo, ¿sí? ¿Quién no se goza, hermano, de poder saber que el Señor está sentado a mi mesa, de saber que el Señor está en mi hogar, de saber que el Señor está en mi vida? Alabado sea el nombre del Señor. Eso trae gozo. Había gozo en medio de ellos, pero aquellas palabras del Señor, aquellas palabras causaron tristeza en el corazón de los discípulos. Dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, aleluya. Cada uno de ellos dudaron, hermano. Dudaron hasta de su fidelidad. Porque cada uno de ellos comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces cada uno comenzó, aleluya, a preguntarle, a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces Jesús respondiendo les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Alabado sea el nombre del Señor. Y añadió y dijo, a la verdad, el Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo? Quiero decirles que en verdad todo lo que va a suceder conmigo en este lugar va de acuerdo a lo que está planeado por mi Padre. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según, aleluya, está escrito de él. Y añadió dijo, mas ay. Ese ay es una expresión de dolor, de sufrimiento. Aleluya, dice, mas ay de aquel traidor, de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, no haberlo conocido. Alabado sea el nombre del Señor. Qué terrible es traicionar, hermano. La traición es algo tan terrible, algo tan duro. Alabado sea el nombre del Señor. Traicionar a alguien que ha depositado en ti su confianza, su amor, porque eso había hecho el Señor. Aleluya. El Señor, cuando llama a Judas y los considera dentro de los 12, deposita en cada uno de ellos, aleluya, una confianza. Aleluya. Los ama a todos por igual. Y no es que Dios no sabía, hermano. No es que Jesús no sabía, aleluya, que Judas lo entregaría. Jesús sabía. Jesús en su omnisciencia, porque Jesús es Dios. Eso ténganlo bien claro. Jesús es Dios hecho hombre. Aleluya. Salió de la misma sustancia. Alabado sea el nombre del Señor. Él es parte de la deidad de Dios. Él es Dios hecho hombre. Tiene las mismas cualidades. Él es omnisciente, y en su omnisciencia Él sabía que Él sabía que Judas lo entregaría, que Judas lo traicionaría. Él ya sabía que Judas lo había ofrecido por unas cuantas monedas de plata. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque lo tenía sentado a su lado, aleluya, porque así hizo Judas fue, aleluya, y ofreció entregarlo. Es más, y le dieron el peso de sus monedas, y Judas regresó entre los 12 y caminaba con el maestro, al lado del maestro, diciéndole que lo amaba, cerca al maestro, porque ocupaba un lugar de privilegio, porque tenía un cargo, aleluya, era el tesorero, aleluya, de todas las ofrendas y el dinero que probablemente le daban al Señor, aleluya. Entonces, ahí estaba Judas, como que él verdaderamente amara al Señor. Cuánta hipocresía, cuánta hipocresía hay en la humanidad, cuánta hipocresía, aleluya, hay en el ser humano, que dice que ama a Dios, aleluya, pero lo traiciona, que dice que ama a Dios, que cree en Dios, pero no guarda la palabra de Dios. Aleluya. Y qué terrible, aún peor, hermano. Aleluya. Qué traición tan grande es aquel que ha conocido a Cristo, que ha conocido su palabra, que ha tenido una experiencia con Dios y que luego lo traiciona, que luego pisotea la sangre de Cristo, que luego se vuelve, aleluya, como el perro sobre su vómito, como la puerca que ha sido lavada, bañada, a revolcarse en el cieno, en la cochinada, que se vuelve a su pecado, a su vida de religiosidad, a su vida de hipocresía, aleluya, traicionando al maestro, pisoteando la sangre de Cristo, aleluya, pisoteando la palabra de Dios. Dice el Señor, lo dijo por Judas específicamente, dijo, aleluya, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, aleluya, es entregado. Bueno le fuera, aleluya, no haber nacido. Entonces estaba Judas entre los 12, hermanos. Esto es lo más terrible. Estaba Judas entre los 12, aleluya, y Judas mismo, alabado sea el nombre del Señor. Y Judas dijo, entonces respondiendo Judas, el que le iba a entregar, con ese cinismo, aleluya, el traidor es así. El traidor, el felón, aleluya, el traidor es hipócrita. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso a veces hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, aleluya, yo te amo, yo te respeto, yo te quiero, yo amo a los siervos, Pero a veces, hermano, alabanzas al Señor de esos que dicen que son los que más aman y más respetan. A veces esos son los primeros que se levantan y a veces clavan un puñal en el corazón de su hermano, de su hermana, de los siervos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y están ahí, y están a tu lado. A veces son los más cercanos al entorno. Y allí estaba Judas. Judas tuvo el descaro y la desfachatez de levantarse como si el Señor no lo conociera y le dijo, aleluya, soy yo, maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Aleluya. Le dijo, tú lo has dicho, tú eres el que
me va a traicionar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Y aquí quiero hacer un alto. En esta noche, todo lo que sucedía en aquella noche era una noche como hoy, como la que estamos hoy nosotros aquí predicando el Evangelio. Era una noche como hoy. Allí estaba el Señor sentado con sus apóstoles. Ahí estaba Judas siendo descubierto. Pero los demás no lo entendían, porque los demás veían el gran amor y el gran aprecio que Jesús le tenía a Judas. Aleluya, sí. Jesús lo amaba como amaba a Pedro, como amaba a Juan. Y ellos eran fieles, pero él era infiel. Pero el Señor lo amaba y lo amaba. Y se esforzó hasta darle oportunidad y lo amó hasta el último día, hasta esa noche. Jesús hizo un derroche de amor hacia Judas. Pero Judas endurecido, dice el capítulo 12 o 13, no me acuerdo bien, el 13 me parece que es el Evangelio según San Juan, aleluya, que el diablo se había metido ya en el corazón de Judas y había decidido ya entregarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya Judas endiablado, su corazón endurecido. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no supo escuchar ni entender lo que el Señor le decía. Entonces, todo eso sucedía una noche como hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús estaba a pocas horas de ser entregado para ser, aleluya, azotado, para ser juzgado. Fue el juicio sumario más rápido de toda la historia. Alabado sea el nombre del Señor. Entre canto de gallos y madrugada, juzgaron al maestro. Juzgaron aún trayendo testigos falsos. Aleluya. Decidieron darle muerte. Y como el Sanedrín, aleluya, ni los judíos tenían potestad para matar a nadie, lo llevaron muy temprano, el día de mañana, el día viernes. Lo llevaron a donde estaba Poncio Pilato. Pero vamos a centrarnos en esta noche. Dice, esa noche el Señor desenmascaraba a Judas, pero los demás no lo entendían. Pero esa misma noche Dios establece, alabanzas al Señor, lo que conocemos hoy como la cena del Señor o la Santa Cena. Estando el Señor con ellos sentados a la mesa, versículo 25. Entonces versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Dice, tomó Jesús el pan. Y no que eran muchos panes, era una hogaza de pan grande. La tomó, dice, y mientras Jesús comía, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo a todos, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Jesús no estaba diciendo que ese pedazo de pan era su cuerpo, sino que eso representaba su cuerpo. Alabanzas al Señor. Como cuando Jesús les hablaba en el Evangelio según San Juan capítulo 6 y le decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aleluya. Yo soy el pan vivo. No es que él era un pan. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí también dice, este es mi cuerpo. No, está diciendo que ese pedazo de pan, esa hogaza de pan, aleluya, representaba, aleluya, el cuerpo de Cristo. Les digo esto porque la religión tradicional, aleluya, cuando ellos hacen su Eucaristía, que ellos le llaman, ellos tienen una doctrina errada llamada la transubstanciación, que dicen que cuando el sacerdote presenta al sagrario y ora por esa hostia, por ese pedazo de hostia de masa blanca, ellos dicen que eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y eso no puede ser, porque entonces tendrían que sacrificar cada misa, cada liturgia, tendrían que sacrificar a Cristo. Pero eso no es así, es un error, es una mentira, es un engaño. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo, porque basados en ello, ellos dicen que a cada misa ellos comen literalmente el cuerpo de Cristo.
Aleluya. No, Jesús hablaba de una hogaza de pan. No, este es mi cuerpo. O sea, esto representa mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Dice, y tomando luego la copa, ¿qué había en la copa? Había vino, el fruto de la vid. Alabado sea el nombre del Señor, que era la bebida nacional allá en Israel. Cuando se sentaba a la mesa, aleluya, ese era ese jugo, ese primer fruto de la vid, ese primer jugo que había salido, ese primer zumo de la uva, aleluya, que todavía no estaba contaminado. O sea, y cuando hablo de contaminación no hablo de virus, que todavía no estaba fermentado. Entonces, se podía tomar como un refresco. Sí, lo tomaban ellos, pero cuando ese mismo jugo de uva se guardaba por días, se convertía pues en vino fermentado y emborrachaba, mareaba. Aleluya. Entonces Jesús tomaba vino, ese primer fruto, ese zumo que había salido de uva, ese Jesús tomaba. Ahí estaba entre los elementos que habían en la mesa para comer. Tomó la copa, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dadole gracias a Dios, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Había sangre en esa copa? No. Aleluya. ¿Había muerto Jesús? ¿Había derramado su sangre? Todavía. Entonces Jesús estaba usando, aleluya, como un tipo, como una tipología. Dice, esto representa mi sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es mi sangre. Sangre que dice del nuevo pacto. Aquel día Jesús establecía el nuevo pacto. Por eso yo digo, la ley es hasta Cristo. Cristo vino y cumplió totalmente la ley. En Cristo se cumple la ley. Ahora Jesús, al ya dar por cumplida la ley, porque faltaban horas, aleluya, para que este nuevo pacto quedara sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La ley llegó hasta aquí. Alabanzas al Señor. La ley que Dios le dio a los judíos llegó hasta aquí. Ahora Jesús establecía el nuevo pacto. ¿Qué pacto? El pacto de la gracia. El pacto de la gracia, del amor, de la misericordia, del perdón de los pecados. La ley, aleluya. La ley detectaba el pecado, por decirlo así. La ley mostraba tu pecado. Pero la ley decía, el que peca, muera irremisiblemente. No había remisión de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el que era hallado, aleluya, practicando la idolatría, tenía que morir irremisiblemente. El que era hallado adulterando, fornicando, tenía que morir. Alabanzas al Señor. Pero ahora, con este nuevo pacto, el pacto de la gracia, aleluya, que sería, aleluya, confirmado con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El pacto de la gracia habla del amor de Dios que envía a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y a través de su sangre santa y divina, nosotros seamos perdonados. Hay perdón de pecados. En el pacto nuevo, en el pacto de la gracia, hay perdón de pecados. Aleluya. Hay, aleluya, una vida nueva, una promesa de vida eterna, de resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, se establecía el Señor el nuevo pacto. Dice, porque es de mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Para qué muere Jesús en la cruz del Calvario? ¿Para qué se ofrece como un sacrificio vivo? Aleluya. Para remisión de los pecados. Hoy ya no mueres. Hoy ya a nadie lo apedrean por idólatra. Sino habría que matar. Aleluya. Pues quizás el 90% de la humanidad. Porque todos viven una vida de idolatría.
Alabado sea el nombre del Señor. Había que matar, faltarían piedras para apedrear los adúlteros, para apedrear, apedrear, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, a los fornicarios, para apedrear. Sí, eso dice la Biblia, hermano. La Biblia así lo dice. El libro de Deuteronomio habla, aún a que se echa hombre con hombre, mujer con mujer, debería morir apedreado. No lo digo yo. Nosotros no tenemos ningún rencor ni odio hacia ningún homosexual o lesbiana. Los amamos más bien, pero les enseñamos esta palabra. Entonces, hoy, gracias a Dios, ninguno muere apedreado. ¿Por qué? Porque está establecido el pacto de la gracia. Aleluya, hoy te llama Dios al arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay un arrepentimiento, aleluya, honesto, con dolor, con aflicción en su corazón por la vida del pecado que ha llevado, y se arrepiente y le pide a Dios perdón, que Dios lo cambie, Dios lo perdona, Dios lo cambia, ya no muere, más bien Dios lo perdona y le da esa preciosa promesa, aleluya, de una vida eterna. Y que si se murieren en esa vida santa ahora, una promesa de resurrección y de vida eterna. Ahora establecido el pacto, aleluya, que por muchos, esa sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y el versículo 29 le dijo, y os digo, que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una preciosa promesa para estos apóstoles, a que estarían allá en el reino de los cielos, aleluya, que compartirían mesa, aleluya, con nuestro Señor Jesucristo. Pero esa promesa también se ha extendido hoy a cada uno de nosotros, a los que somos parte de la iglesia, a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos roto con el pecado, con la maldad, y nos mantenemos en una vida de santidad y morimos en una vida de santidad. Llegará el día en que nos resucitaremos, llegará el día, aleluya, en que habrá una preciosa boda allá en el tercer cielo, llamado las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús nos dice, y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Me voy a ir directamente, hermano, al versículo 3, voy a continuar, el 30. Y cuando hubieren cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Alabado sea el nombre del Señor. Después que el Señor estableció aquel día la cena o la Santa Cena, la compartió con sus discípulos, ellos cantaron un himno. No dice aquí qué himno cantaron, pero cantaron un precioso himno. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Vámonos al versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní. Allá en el monte de los olivos el Señor tenía un lugar especial donde Él iba a orar. Allá en el Getsemaní dice que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allá y oro. Y dejó a sus discípulos sentados, aleluya, allí en aquel huerto, y tomó a 3 de sus discípulos, a 3 que siempre solía tomarlos, llamarlos, alabado sea el nombre del Señor, los llamó, y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. El Señor, el Maestro, Jesús, nuestro Salvador. No se olvide que también era un hombre, que era hombre, era 100% hombre y también 100% Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en su humanidad, como hombre, comenzó a entristecerse, dice. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La hora se acercaba. El momento crucial, aleluya, se acercaba. La hora en que el traidor, aleluya, llegaría con los guardias, aleluya, del sumo sacerdote, se acercaba. La hora en que él tenía que ser entregado,
aleluya, a los ancianos, al sumo sacerdote, al Sanedrín, la hora en que él tendría que sufrir en su cuerpo físico esos dolores, ese látigo, había causando laceraciones, arrancando pedazos de su carne, de su piel, abriendo zanjas en sus espaldas. Él sabía que todo eso venía. Qué terrible, hermano. Una cosa es no saber lo que me espera, una cosa es no saber lo que me va a venir, pero otra cosa es saber de qué manera voy a morir, de qué tan dura y tan fuerte va a ser esa muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús en su humanidad comenzó a angustiarse, comenzó a afligirse. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús les dijo a estos tres varones que había llamado, aleluya, a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llamó y les dijo: mi alma, alabanzas al Señor. No dijo mi cuerpo está afligido. Para aquellos que dicen que este cuerpo es el alma, por ahí enseñan que el alma es el cuerpo y que no existe un alma. Que solamente existe este cuerpo y que el alma es este mismo cuerpo y que lo demás es simplemente el espíritu. Y cuando el hombre muere, el alma también se va a un descanso ahí, no hay memoria, no hay nada. Alabanzas al Señor. No, Jesús está diciendo mi alma. Aleluya. Esa parte, aleluya, interna del hombre. Aleluya, que está dentro de él. Esa parte, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, que está unida al espíritu. Ahí donde se asientan las emociones. Aleluya, donde se asientan las emociones, los sentimientos, donde uno toma determinaciones, donde está la voluntad del hombre. Mi alma, dice el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le decía: acompáñenme. Aleluya. Quiero que ustedes que han caminado conmigo, a ustedes que los he estado formando y preparando, a ti Pedro, Juan y Jacobo, alabado sea el nombre del Señor. Quiero que estén conmigo aquí en este último momento. Quiero que estén a mi lado. Quiero que me ayuden. Velen conmigo, oren conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y yendo un poco delante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, y si no, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús se postró y en su humanidad comenzó a orar. Aleluya. Mateo narra y pone esta oración. Pero yo no creo que el Señor oraba, hermano, solamente un minuto, porque estas palabras en un minuto se expresan. Si me voy al Evangelio según San Juan, capítulo 17, usted va a encontrar la profunda oración que hizo Jesús. Aleluya. Probablemente también manifestando estas palabras, pero luego por sus discípulos. Aleluya, por los que quedaban en la tierra, por los que creerían, aún por nosotros mismos hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero aquí encontramos palabras, aleluya, que brotan aún de la humanidad. Aleluya, de nuestro Señor. Dice: postrado en tierra oraba y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchos comentaristas y teólogos dicen que cuando el Señor hacía esta oración y decía estas palabras: si es posible, pase de mí esta copa, dice que allá en el cielo había una gran expectativa, que allá en el cielo el Padre atento, mirando todo lo que acontecía en esta tierra, aún los ángeles, aleluya, atentos a cada circunstancia que atravesaba el Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando el Señor dijo estas palabras, dice que en el cielo hubo un mutis, un silencio total. Aleluya. Por las palabras que el Señor estaba virtiendo. Dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después dijo: pero no sea como yo quiero, sino hágase
conforme a tu voluntad, Señor. Yo voy a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Aleluya. Voy a subir a esa cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie toma mi vida. Yo la doy de mi propia voluntad y luego la vuelvo a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Aleluya. Y después de haber orado, vino luego a sus discípulos. Narran otros evangelios que mientras el Señor oraba ahí, no con esta pequeña oración. El capítulo 17 de San Juan habla de esta oración larga y profunda. Mientras el Señor oraba con tal fuerza, dice que gotas de sangre comenzaron a brotar de su frente. Aleluya. Y que descendían ángeles y lo fortalecían. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ahora se levantó de la oración y vino a sus discípulos, versículo 40. Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús les había pedido que lo acompañaran a orar, que lo acompañaran a velar con él, que estén a su lado, que él se sentía triste, que él se sentía angustiado hasta la muerte. Era para que Pedro, Juan y Jacobo, aleluya, se mantenieran despiertos ahí, probablemente se unieran en oración, aleluya, pidiendo que le dé fuerza, que el Señor tenga la fuerza que necesitaba. Alabado sea el nombre del Señor, pero no indiferentemente. Esto habla de la indiferencia que había en los discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Y de la poca, aleluya, habitualidad a orar. No tenían el hábito de orar. Alabado sea el nombre del Señor. Como muchos creyentes que no tienen ese hábito de orar. Como muchos creyentes que se duermen en una vigilia, que se duermen en un ayuno, que no puede pasar ni una hora siquiera de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos pues ese tipo de creyentes. Aleluya. Que cuando hay una necesidad grande de orar, un problema, una situación en el hogar, en la casa, en la iglesia, y se llama oración, ahí están ese tipo de creyentes que no sienten, ellos no tienen esa necesidad. ¿Por qué? No están acostumbrados a orar. Pero podemos ver lo que aconteció con Pedro, aleluya, por no, aleluya, estar conectado al Señor en oración. Las cosas que pasaron con Pedro, ya el Señor, no lo leí para avanzar, hermano, pero en los versículos anteriores, el Señor Jesús habla y le dice a Pedro, habla de su negación. Le dice, estamos yendo al huerto y allá ustedes me van a... Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pedimos la disculpa del caso, hermano, por ciertas fallas técnicas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí estamos, hermano. Continuamos con esta preciosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, minutos antes, Jesús le había hablado a Pedro de que él lo negaría. De que él
aleluya, aunque él decía, no, yo contigo ya hasta la muerte, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, Pedro, yo te digo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Aleluya. Así como esa palabra dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado para que tu fe no te falte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ahora vemos a Pedro desconectado. Vemos a Pedro sin oración. Vemos a un Juan dormido. Alabanzas al Señor. Eso le sucede al creyente, hermano. Cuando el creyente no está conectado a Dios en oración, cuando el creyente no está conectado a Cristo en oración, se duerme en el culto, se duerme en la vigilia, se duerme en el ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego vienen cosas tremendas, terribles, que van a causar dolor y aflicción, como le pasó a Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahora, versículo 41, versículo 40, vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, no te habéis podido quedar despierto una hora, no habéis podido orar una hora. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, hermano, aprendamos a velar, aprendamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y les dijo Jesús, velad y orad. Pedro, Juan, Jacobo, aprendan a velar, a vigilar, a orar. ¿Ya? Velad y orad para que no entréis en tentación. Van a ser tentados, van a ser seducidos. Aleluya. Se van a llenar de temores, de miedo, me van a negar, van a huir. Digo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez Jesús se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y regresó y otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Y dejándole se fue de nuevo. Pero, dice, y vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Versículo 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí llega la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y ved. Aleluya. Vamos y ved. Se acerca el que me ha de entregar. Aleluya. Era una noche como hoy. Probablemente, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aproximadamente horas como estas. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor orando. Pedro, Juan y Jacobo durmiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor dice, levantados ya, vuestros ojos están cargados de sueño. Levantados ya, alabanzas al Señor. Se acerca el que me ha de entregar. Jesús y los discípulos que estaban con él oían la turba, que de lejos se veía en la oscuridad, aleluya, antorchas que venían, voces de hombres, aleluya, que se acercaban hasta ellos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal. Y Judas les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es Jesús, ese es el Maestro, ese es el Mesías, prendedle. Aleluya. Y llegó Judas como que nada pasara. Llegó con toda aquella turba, hombres perversos, hombres malvados, hombres que aborrecían el mensaje del Maestro, hombres que deseaban la muerte del Maestro. Aleluya, con palos, alabado sea el nombre de Dios, con espadas, con palos, con cadenas. Llegaron y Judas encabezaba, aleluya, aquel grupo, aleluya, e iba con aquellos hombres perversos. Enseguida se le acercó a Jesús y le dijo, salve, salve, maestro, hipócrita. Y le dio un beso en la mejilla.
Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús lo miró, hermano. Y no lo miró con ningún resentimiento, lo miró con amor. Y Jesús le dijo, amigo. No lo llamó enemigo, le dijo amigo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban, aleluya, con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Aquí dice uno, o en otros evangelios dice que fue Pedro, dice, sacando su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Le dijo, ¿acaso pensáis que no puedo ahora yo mismo orar, pedirle a mi Padre? Y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Como quien diciéndole, Pedro, te pedí que velaras conmigo. Te pedí, aleluya, que velaras, que oraras conmigo. Era la mejor forma de apoyarme. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no es con tu fuerza, no es con tu espada, Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque yo podría pedirle a mi Padre y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles. Aleluya. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Habla el Señor en medio de ese momento. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me he sentado con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Ahí estaba, hermano. Ahí vemos, aleluya, cuántas personas de los que seguían y escuchaban al maestro, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, eran personas que verdaderamente no tenían el interés de oír el mensaje del maestro. Eran fluctuantes. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, muchos de los que habían estado en el templo escuchando sus enseñanzas, muchos de los que habían compartido con el maestro, muchos de los que habían visto las señales, los prodigios, ahora estaban ahí con Judas, con aquellos hombres que habían venido con palos, con espadas, con cadenas, y el Señor los confronta. ¿Por qué si yo estuve con ustedes todos los días? ¿Por qué no me prendieron? Jesús le dijo, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras, aleluya, de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así se cumplían las Escrituras, hermano. Aleluya. Ahora todos huían dispersados. Todos los discípulos, aleluya, aquellos 12 que habían estado con él sentados a la mesa, uno lo traicionaba, otro lo negaba, y todos los demás huían, abandonando al maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ya todo estaba preparado. Aleluya. Ya todo estaba preparado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora inmediatamente que lo prendieron, lo atacaron y lo encadenaron, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde ya estaban reunidos, esperando simplemente que trajeran al Señor para juzgarlo. Donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Aleluya. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Allí estaba Pedro,
Aleluya. Pedro el que sacó la espada. Pedro al que el Señor le dijo, me vas a negar tú. Me vas a negar 3 veces antes a que el gallo cante. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba Pedro. Pedro seguía de lejos. Aleluya. Ahora se había sentado junto con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Se había confabulado todo el poder de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos religiosos que nunca se conllevaban, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los ancianos, todos se habían confabulado, se habían reunido, aleluya, en un juicio sumario. No hallaban cómo acusarle, aleluya, buscando testimonios falsos, dice, aleluya, y buscaron testimonios falsos contra Jesús para acusarle y no lo hallaron. Aunque muchos falsos testigos se presentaron, pero al fin tuvieron a 2 testigos falsos que se prestaron, hombres que fueron comprados, hombres que fueron pagados, aleluya, para levantar un falso testimonio contra Jesús, aleluya. Al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, hemos oído, aleluya, que este hombre ha dicho que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarse. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, aleluya, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió a la pregunta, le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, aleluya, veréis al Hijo del Hombre, me veréis a mí sentado, al Hijo del Hombre, aleluya, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo todos ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Alabado sea el nombre del Señor. Y unos le abofeteaban diciendo, profetiza, aleluya, profetiza los Cristos. ¿Quién es el que te golpeó? Aleluya, era el tiempo de ellos. Era la hora de ellos. Era la hora de los enemigos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Se había juntado los enemigos de Cristo, el poder de las tinieblas. Aleluya. Ellos se sentían contentos, felices. Habían encontrado de la boca del mismo Señor. Pero el Señor había dicho una verdad, había dicho una realidad, que Él lo había dicho no en ese momento, desde hace mucho tiempo atrás, que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Mesías. Pero la dureza del corazón de estos hombres ahora hacía que ellos llevaran a muerte al creyente. Cuánto religioso el día de hoy sigue crucificando a Cristo. Cuánto religioso el día de hoy sigue negando a Cristo. Cuánto religioso el día de hoy sigue escupiéndole la cara a Cristo. Aleluya. Cuando tú niegas, cuando tú te envuelves en el pecado, tú que crees en Dios, tú que dices que amas a Dios, tú que dices que crees en el Evangelio, tú que dices que eres hijo de Dios, pero eres un Judas cuando haces todo lo contrario, cuando tú niegas. Aleluya, cuando tú conociendo el Evangelio la pisoteas, cuando pecas, cuando mientas, cuando engañas, aleluya, tú te conviertes en uno de estos, aleluya, que traicionan al Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Tú que dices que tienes tu religión, que amas a Dios,
pero un día como hoy estás emborrachando, te estás fornicando, estás adulterando. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres uno más de estos religiosos hipócritas que en un momento se sentaban a escucharlo en el templo. ¿Cuántas veces has estado sentado en el templo de tu religión? ¿Cuántas veces has estado en una iglesia cristiana recibiendo buen alimento? Aleluya. Pero ahora eres uno más. Aleluya. De los que niegan al Maestro, de los que pisotean su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas sucedieron un día como hoy. Un día como hoy él era tomado. Un día como hoy, aleluya, entre la madrugada era juzgado. Alabado sea el nombre del Señor. Y condenado a muerte. Aleluya. Y por ti y por mí. Por causa de tu pecado, por causa de los nuestros. Aleluya. Gracias que un día llegó este mensaje del Evangelio a nuestras vidas y lo cambió y lo transformó. Y hoy nos ha dado una vida nueva. Hoy conocemos esta palabra, hermano. Hay que amar esta palabra. Hay que honrar esta palabra. Amigo que vives una vida religiosa, pero vives envuelto en el pecado, hoy el Señor también a ti te extiende una oportunidad para que tú también seas parte de su iglesia. Deja ya de decir que crees en Dios. Deja aún de reclamar y de arrogarte el título de hijo de Dios. Aleluya. Pero vives envuelto en el pecado. Deja el pecado. Rompe con el pecado. Créele esta palabra. Para eso el Señor vino a este mundo, a morir por nosotros, para que dejemos el pecado. Para eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Para eso Él resistió todo. Aleluya. Para eso Él se doblegó y permitió, aleluya, que lo tomaran preso, que lo abofetearan, que lo escupieran, que le destrozaran el rostro a puñetazos, que le reventaran las espaldas y el cuerpo a latigazos. Aleluya. Para que a través de esa sangre derramada, aleluya, Él perdonara nuestros pecados. Y hoy quiere perdonar tus pecados. Amado hermano, mantente fiel al Señor. Aleluya. Mantengámonos orando, ayunando. Aleluya. Porque vendrán tentaciones, vendrán seducciones. Este mundo seduce, arrastra. Por eso dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Manténgase en oración, manténgase fiel, manténgase firme. Aleluya. Como dijo el Señor, el que persevere, guardando esta palabra, el que persevere hasta el fin de sus días, hasta que Cristo venga, guardando esta palabra, ese será salvo. Aleluya. Guardémonos para el Señor. Amigo, en esta noche que estás escuchando esta palabra, amigo que estás escuchando este mensaje, Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí, a perdonar mis pecados y los tuyos. Hace 24 años yo le entregué mi vida al Señor. Él perdonó mis pecados, cambió y transformó mi vida. Aleluya. Y Él ha seguido perfeccionando cada día nuestras vidas como creyentes, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Aleluya. Pero hoy Él quiere perdonar tus pecados. Queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor que te guarde. Queremos pedirle al Señor que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados. Una oración sencilla en esta noche cambia y transforma tu vida. Él perdona tus pecados. Queremos hoy interceder ante el trono de gracia y de misericordia para que Dios perdone tus pecados. Una oración sencilla, amigo, hecha de todo corazón. Hoy cambia tu vida. El dolor y el sufrimiento en el cual usted vive hoy atravesando es a causa del pecado. Porque el pecado trae dolor, sufrimiento, aflicción, enfermedad, muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el apartarse del pecado y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, el pedir perdón por sus pecados, trae bendición, trae paz, trae gozo y vida eterna. En esta noche yo te invito a hacer una oración sencilla. Perdón, ahí donde tú estás. Repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo me acerco a tu presencia. Hoy puedo entender que tú has dado tu vida en la cruz del Calvario por mí,
que has derramado tu sangre santa y divina, aleluya, por mis pecados. Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Hoy entiendo, hoy puedo darme cuenta que soy un hombre pecador, que tengo una religión, que tengo mis prácticas, tengo mis creencias, pero ninguna de ellas van conforme a tu palabra, y que a pesar de tener mis prácticas religiosas, estoy envuelto en el pecado. Por eso dolor, sufrimiento, aflicción en mi vida. Señor, perdóname mis pecados. Te lo ruego, por favor. Tu palabra dice que tú derramaste tu sangre, aleluya, para perdón de mis pecados. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Lávame, límpiame, Señor. Múdame, cámbiame. Hazme una persona nueva, diferente, Señor. Permíteme hoy experimentar ese nuevo nacimiento. Te invito en esta noche, Señor. Te invito, entra en mi corazón, limpia mi corazón, cambia mi vida, transforma mi vida, rompe cadenas y ataduras de pecado, de bicho, de maldad. Por favor, Dios mío, toma el control de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mis pecados, dile, y propongo en mi corazón no pecar más y serte fiel. Pídele a Dios mientras oramos por ti. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia para darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Mi Dios amado, Señor, pon tu mano poderosa sobre todo aquel que te pide perdón en esta noche. Sobre todo aquel que entiende, Señor, que usted vino y que un día como hoy, Señor, aleluya, te tomaban prisionero. Un día como hoy te juzgaban, te azotaban, destrozaban ese cuerpo, Señor amado. Aleluya, y tu sangre era derramada para perdón de mis pecados. Dile, perdóname, Señor, perdona donde hay sinceridad, donde hay honestidad. Perdona sus pecados, limpia de todo pecado, Señor. Limpia donde te invitan a entrar a su corazón. Entra, Espíritu Santo. Limpia, regenera, santifica. Da una nueva vida. Dale paz, dale gozo. Quita la maldición a causa del pecado y trae la bendición ahora a causa de su arrepentimiento sincero. Dale paz que no tenía, dale gozo que no tenía, Señor amado. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Rompe cadenas, pudre yugo de pecado, echa fuera demonios que nos han arrastrado a la maldad, a la inmundicia, Señor amado. Aleluya. Y ahí donde hay enfermedad, dolencia, fluye virtud sanadora, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, en tus manos los ponemos y desde ya te damos gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Gracias por perdonar mis pecados, por limpiarme de todo pecado, por darme paz, por darme gozo. Gracias por tomarme por hijo. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo, tu vida no será la misma. Aleluya. Yo sé que si usted ha sido honesto, el Señor lo ha perdonado. Hoy usted siente paz en su corazón. Hoy hay gozo en tu corazón. A partir de ahora tu vida no será la misma. Habrá un deseo ardiente en tu corazón de conocer más del Señor. Y te invitamos. Todos los días estamos predicando a través de las redes sociales, de estas páginas, aleluya, de las redes sociales, del Facebook, del YouTube. Entra al Movimiento Misionero Mundial Mirones Bajo, y encontrarás preciosas enseñanzas. Mañana, a partir también de las 8 de la noche, 8:30, estaremos trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Te invitamos a seguirnos escuchando para que conozcas más de este Dios bueno y misericordioso. Aleluya, que hoy ha llegado a tu vida. Amada iglesia, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles. Aleluya. Sirviendo a Dios con todo el corazón. Aleluya. Sabiendo que de Él recibiremos recompensa. Que Dios guarde esta preciosa iglesia de Mirones Bajo. Nos amamos en el amor del Señor. Mañana continuamos con ayuno. Son 3 días de ayuno. Que Dios nos ayude, que Dios responda al clamor. Aleluya. Y queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mis amados, que Dios los bendiga. Y será hasta el día de mañana, Dios mediante, en el ayuno. Y luego en la noche, en el culto de la noche. Que Dios lo bendiga sus oraciones por este su servidor, el pastor José Pereira, por mi amada esposa, la hermana Berta, quienes los amamos en el amor del Señor. Que Dios los bendiga.